Burlar al diablo, capítulo 4. Vagando con el diablo. Pregunta: cuénteme primero sobre su truco más ingenioso, aquel que utiliza para atrapar al mayor número de personas. Respuesta: por millones de años he dominado a las criaturas atadas a la tierra a través del miedo y la ignorancia. Mi principal arma sobre los seres humanos consiste en dos principios secretos: implantar el hábito de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema, se dirige justo hacia las puertas de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman infierno. Pregunta: defina la palabra y díganos exactamente a qué se refiere. Respuesta: un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Prefiere dejarme ocupar su mente y pensar por él en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismo. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni combatir. No sabe lo que quiere de la vida y pasa su tiempo obteniendo solo eso. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son propias. Muchas de ellas se las doy yo. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón, yo puedo tomar el control de pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Creo entender que lo que es un vagabundo. Comience por decirme cuándo y cómo obtiene primero el control de la mente de una persona. Respuesta: mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces lo implanto las bases antes de que el dueño nazca. Y esto lo hago manipulando la mente de los padres. Algunas veces voy más allá y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman herencia física. Por lo tanto, verás que tengo dos aproximaciones a la mente de una persona. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno, entro en la mente e implanto los hábitos que llevarán finalmente a mi absoluto poder de la mente. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. Obtengo mis mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Le enseño a las personas a vagar durante la infancia. Las introduzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas. Los hábitos se relacionan. Vaga en una dirección y pronto estará vagando en todas direcciones. Pregunta: dígame todo acerca de cómo induce a las personas a vagar. Los padres, los maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos, sin saberlo, sirven a mi propósito, ayudándome
a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Nota de Sharon. ¿Alguna vez has escuchado a un padre terminar la frase de su hijo? ¿O has visto a un padre terminar la tarea de su hijo? Piensa en el proyecto de ciencias de un niño, por ejemplo. Recuerda esas ferias de la ciencia de la escuela, donde era obvio que los niños habían recibido mucha ayuda externa. Mamá y papá quizá debieron de haber ayudado, pero en el fondo saben que su hijo lo agradece y reconocen lo maravillosos padres que son, ¿cierto? En realidad el niño puede pensar, ¿para qué me molesto? Al final, esto destruirá la confianza del niño en sí mismo. Al permitir que los hijos se hagan cargo, desarrollan el hábito de pensar por sí mismos. Fin de la nota. Pregunta. Ahora volvemos a sus métodos para inducir a la gente a vagar hacia el infierno en la tierra. Respuesta. Provoco que los padres le enseñen a sus hijos a creer igual que ellos, entre paréntesis los padres. Creen en conexión a la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esa forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona, puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de sus hijos. Provoco que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres. Nota de Sharon. El diablo entrará en la mente de un niño a través del miedo y después limitará su poder de pensar de manera independiente. Puedo recordar a muchos tutores religiosos que tuve en el pasado y de inmediato los divido en tutores basados en el miedo y tutores basados en la fe. De hecho, sigo sintiendo escalofríos al revivir los fatalismos de algunos de los sermones basados en el miedo que experimenté de niña. En contraste, recuerdo el edificante sentimiento de la esperanza y el valor de los sermones basados en la fe. Las palabras sabias de Gil ciertamente me suenan a verdad. ¿Acaso el miedo paraliza entonces el pensamiento independiente? Fin de la nota. Pregunta. Parece que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Sí, el pensamiento certero. Respuesta. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen mientras lo hagan en términos de temor, desánimo y desesperanza, destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliadas de mi oposición. Ni siquiera esa es su nota personal, ni siquiera lo puede pronunciar y es Dios. Y por lo tanto, esa persona está perdida para mí. Pregunta. ¿Los maestros de escuela le ayudan a esta detestable labor? Respuesta. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está controlado para ayudar a mi causa, enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando aquellos que ahora sirven como maestros,
solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Nota de Sharon. Aquí está la esencia de la crítica de Hill acerca a la educación pública, escrita nuevamente en 1938. ¿Concuerdas con él? ¿Piensas en los niños pequeños del jardín de niños y en primer grado son entusiastas y se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos emocionados por aprender? Ahora avanza 10 años y piensa en esos mismos niños como estudiantes de secundaria, los que se sientan hasta el fondo de la clase, sin hacer nunca contacto visual con los adultos y sin ofrecerse nunca como voluntarios ni hacer preguntas. Se han desvinculado del proceso de aprendizaje. ¿Qué les sucedió a estos niños? 10 años de educación pública, en 10 años de educación pública, ellos perciben que si cometen un error se verán sujetos al ridículo y a las burlas. Así que dejan de participar para protegerse. Se les enseña que la solución a todos los problemas y conflictos no está en sus manos ni en su mente, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente al conflicto provoca una inmediata amonestación y represalias por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolverlo, de resolver sus problemas. Si bien existen muchos maestros de excelencia, la crítica de Hill parece válida por la situación de la educación hoy en día. Si estás de acuerdo con Hill, ¿crees que podemos hacer, qué crees que podamos hacer al respecto? Algo que debemos de hacer es buscar a esos maestros y esas escuelas que promueven el pensamiento independiente de sus estudiantes y aplaudirles su valor. Fin de la nota. El diablo dice: nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan, reconocen el poder de su propia mente y además toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. En el matrimonio provoco que hombres y mujeres divaguen hacia este mismo sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Esto es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdos sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más, el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. En la ocupación les enseño a convertirse en indecisos, haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentren, sin una meta o propósito definidos, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través de este método los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. En los ahorros provoco que las personas gasten dinero deliberadamente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. En el ambiente provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos,
y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. En los pensamientos dominantes provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversia y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar, lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo y a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y otros medios populares que son agradables para la mente, provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Nota de Sharon. Pereza más apatía igual a desidia igual a vagancia. Esto describe un verdadero vagabundo como lo define Hill, habiendo sido una verdadera miedosa, habiendo sido una verdadera desidiosa la mayor parte de mi vida. Esto me llega muy de cerca. Me gusta utilizar la excusa que trabajo mejor bajo presión, pero eso es todo lo que es una excusa. Para mi desidia, puedes pensar en ejemplos en tu propia vida donde la pereza y la apatía te han desviado de tu camino al éxito, en donde una oportunidad se ha escurrido entre tus dedos por haber sido demasiado lento para aprovechar el tiempo. Pregunta. Lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre individuos o entre naciones. ¿Es esa su afirmación? Respuesta. La indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida, ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa de un individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de mi oposición porque ésta no le atrae algo tan dócil e inútil. Pregunta. ¿Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres? Respuesta. Esta es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos, nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizá signifique algo si si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan y que no controlo, aquellos que son los que poseen la mayor parte de la riqueza en el mundo. Pregunta. Siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal, que el pobre y el humilde heredan el paraíso, mientras que el acaudalado pasará a sus manos. ¿Qué tiene que decir esa afirmación? Nota de Sharon. La frase actual habla del amor al dinero, no del dinero en sí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Timoteo 6:10. Respuesta. Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida, por lo general saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada excepto aquello que nadie más desea.
Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Pregunta: asumo entonces, por lo que dice usted, no afirma tener una camaradería con los líderes industriales. Evidentemente no son amigos suyos. Amigos míos, te diré qué tipo de amigos míos son. Ellos han ceñido todo el país con buenos caminos, fundiendo en cercana comunión a las personas, tanto de la ciudad como del campo. Han convertido el mineral en acero con que han construido las estructuras de enormes rascacielos. Han explotado la energía eléctrica y la han convertido en miles de aplicaciones, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. Han visto a través del automóvil la transportación de personal al ciudadano más humilde, brindándoles a todos la libertad para viajar. Han provisto a cada hogar de las noticias al instante para que lo que esté sucediendo en todas partes del mundo sea escuchado a través de una radio. Nota de Sharon, y ahora a través de la televisión, el smartphone, los satélites e Internet. Han erigido bibliotecas en cada ciudad, pueblo y aldea, las han llenado de libros, brindándoles a todos aquellos que leen una completa reseña del conocimiento más útil que la humanidad ha reunido a partir de sus vivencias. Le han otorgado al ciudadano más humilde el derecho a expresar su propia opinión con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin temor a ser molestados, y se han encargado de que todo ciudadano pueda ayudar a crear sus propias leyes. Le han ayudado a recaudar sus propios impuestos y a dirigir su propio país a través del voto. Estas son solo algunas de las cosas que los líderes industriales han hecho para brindarle a todo ciudadano el privilegio de convertirse en un no indeciso. ¿Acaso crees que esos hombres hayan ayudado a mi causa? Yo controlo al débil y no a aquellos que piensan por sí mismos. Pregunta: haga su descripción punto a punto de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. Respuesta: lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y más si puede obtener un crédito. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que ha sido obligado, y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que sea posible. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá conocimiento exacto de nada. Será especialista en todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas, pero no concluirá nada. Condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo, y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad.
comerá demasiado y se ejercitará muy poco, beberá licor si alguien más lo paga, apostará si puede hacerlo, apostará y si puede hacerlo a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que los otros se esfuerzan por ganarse la vida, mientras en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Pregunta: ¿me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso? Por favor, describa ahora al no indeciso, de tal forma que pueda yo reconocerlo al verlo. Respuesta: la primera señal de un no indeciso es esta: siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida por el que siempre está trabajando y muchos objetivos menores los cuales lo llevan hacia su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa de su mirada, la rapidez de sus decisiones, claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente qué es lo que quiere y que está decidida a obtenerlo sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio deba pagar. Si le haces preguntas, te dará respuestas directas y nunca cae en evasivas ni subterfugios. Hace favores a los demás, pero no acepta o a, favores a cuentagotas o ninguno. Siempre se encontrará al frente si está en juego o luchando una batalla. Si no conoce las respuestas, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusas por sus deficiencias. Nunca culpa a los otros de sus errores que, sin importar quién merezca la imputación. Solía ser como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrarás dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia donde quiera que se encuentre. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva del no indeciso es esta: posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Nota de Sharon: ¿puedes pensar en alguien que se ajuste a esta descripción? Es un no indeciso. Pregunta: ¿acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? Respuesta: no. La principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que les es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensar por sí mismos. Pregunta: ¿qué breve mensaje le enviaría a un tipo indeciso si deseara usted curarlo de ese hábito? Respuesta: lo exhortaría a despertar y dar. Pregunta: ¿dar qué? Respuesta: alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posible. Pregunta: ¿así que se supone que el no indeciso debe dar? ¿No es así? Respuesta: sí, es así. Es que espera recibir y debe dar antes de recibir. Fin del capítulo 4.